Saludos cordiales, estimados estudiantes, bienvenidos a la clase virtual de matemática, con el tema vectores R3, operaciones con vectores de manera algebraica. Representación algebraica de un vector. Se va a representar al vector en dos componentes, una sus componentes rectangulares y otra por medio de sus vectores base. Componentes rectangulares R2. Para poder representar un vector de manera gráfica a sus componentes rectangulares, se debe dibujar las proyecciones de cada vector. Tengo cuatro vectores A, B, C y D. Antes de eso se debe recordar que el eje horizontal es el eje X y el eje vertical es el eje Y. Por lo tanto, se va a dibujar la proyección del vector A. ¿Qué quiere decir proyección? Que vamos a dibujar perpendiculares hacia los ejes. Es así que si dibujo una perpendicular al eje X, el valor de X es 6, y si dibujo una perpendicular al eje Y, el valor de Y es 2. Por lo tanto, el vector en coordenadas rectangulares queda igual a 6 en X y 2 en Y. Recordemos que el primer elemento siempre es X y el segundo elemento es Y. De igual manera, el vector B, si realizo las proyecciones, X tiene 3 y Y tiene menos 2 porque está hacia abajo. Por lo tanto, el vector B queda con los siguientes valores. X vale 3, que es el primer elemento, y Y vale menos 2. El vector C tiene las siguientes proyecciones. X es en menos 1 y Y menos 3. Por lo tanto, el vector C está conformado por menos 1 en X y menos 3 en Y. Finalmente, el vector D tiene la proyección en X en menos 3 y la proyección en Y en 4. Por lo tanto, el vector D está conformado por menos 3 en X y 4 en Y. Y es así como se logra tener las componentes rectangulares de un vector gráfico al descomponer cada uno de sus componentes. De igual manera pasa cuando tengo un vector en el espacio. Voy a tener tres componentes, ya que en el espacio se tiene los ejes X, Y y Z, y debe ir así mismo en orden. Tengo el vector B, que en este caso representa la velocidad. La componente en X vale 3, que es el valor que está en el eje rojo. La componente Y, que está en el color turquesa, es 4. Y la componente Z, que está en el eje de color verde, es 4. Y ese sería mi vector en componentes en el espacio. Vectores base o unitarios. Un vector unitario se caracteriza porque su módulo es 1, es decir, su tamaño es la unidad. Por lo tanto, solo indica dirección. Y tenemos tres vectores unitarios para cada uno de sus ejes. X está relacionado con el vector unitario Y. Y está relacionado con su vector unitario J. Y Z está relacionado con su vector unitario K. Cada vector I, J y K representa a los ejes X, Y y Z respectivamente. Se va a pasar las componentes rectangulares a vectores base por medio de un ejemplo. Y se tiene en R2 en el plano 4 vectores. ¿Cómo quedan cada uno de los vectores en componentes rectangulares pasados a vectores base? Pues es de la siguiente manera. El vector A queda, el primer elemento X, 6, va acompañado de la Y. Y el segundo elemento, que es el 2, el Y, va acompañado de la J. De igual manera el vector B. El primer elemento, que es X, va acompañado de la Y. Y el segundo elemento, menos 2, va acompañado de la J. El vector C, como dice menos 1, el 1 representa la Y, por lo tanto no se pone ya el valor de 1, simplemente se pone menos Y. Porque recordemos que el valor de Y es 1. Se dijo que el vector unitario vale 1, por lo tanto aquí estoy representando, al poner menos Y, estoy poniendo el menos 1. Y menos 3J. Finalmente el vector D quedaría menos 3Y más 4J. ¿Qué pasa cuando tengo componentes en R3 o en el espacio? Solo se aumenta un elemento más, en este caso la K, y se debe poner así mismo en orden. El vector H queda 4Y menos 5J y más 6K. El vector F es menos 6Y
más 4j y más k. Módulo de un vector. El módulo de un vector es la distancia o longitud del vector. Se lo calcula por medio del teorema de Pitágoras. Si se tiene un vector a igual a xy más ayj más azk, el módulo se va a calcular por medio del teorema de Pitágoras. Y es así que el módulo a es igual a x al cuadrado más ay cuadrado más az cuadrado, es decir, solo los valores que les acompañan a i, a j y a k, solo los valores numéricos se les debe elevar al cuadrado y sacar la raíz. Se tiene el siguiente ejercicio. Dado el vector a igual 5i menos 3j menos 4k, determinar su módulo. Entonces, a va a ser igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más menos 3 al cuadrado y menos 4 al cuadrado. 5 elevado al cuadrado significa que al 5 le voy a multiplicar dos veces, es decir, 5 por 5, 25. Más todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a quedar positivo, es una regla. Por lo tanto, menos 3 elevado al cuadrado voy a multiplicar al menos 3 dos veces. Eso quiere decir que 3 por 3 es 9. Más el 4 menos 4 al cuadrado sería 4 por 4, 16. Recordemos la regla, que todo número negativo elevado al cuadrado siempre va a ser positivo. Ahora a sumar los valores que están dentro del radical. Al sumar sus valores da 50. Y el resultado puede quedar ya raíz de 50. O puedo sacar el valor de la raíz, que la raíz de 50 es 7,07. Y ese también es el resultado. Puede ser cualquiera de los dos valores, el raíz de 50 o sacado su raíz 7,07. Se tiene otro vector, el vector g, que es igual a menos 7i más j menos 2k. Vamos a determinar su módulo. Por lo tanto, el módulo es igual a la raíz de menos 7 al cuadrado. Como está solo la j es 1, 1 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado. Al desarrollar las potencias se tiene, recordando que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, 7 al cuadrado, 7 por 7, 49, 1 al cuadrado, 1 por 1 es 1, y menos 2 al cuadrado, 2 por 2 es 4. Al sumar me da 54, y al sacar su raíz da 7,34, y ese es el resultado. Recordemos que cualquiera de los dos puede ser raíz de 54 o sacado su raíz 7,34. Multiplicación de un vector por un número real. Para multiplicar un vector expresado en sus componentes por un número real, simplemente se debe multiplicar el número real por cada uno de los componentes. Y se tiene el siguiente ejercicio. Tengo el vector a, que es igual a i menos 6j más 12k. Quiero determinar el vector 3a. El vector 3a es igual a 3, que va a multiplicar por cada una de las componentes del vector. Es decir, 3a es igual. 3 por i es 3i, más por menos, menos. 3 por 6, 18, j, más 12 por 3, 36, k. Y ese es el valor del vector 3a. Se tiene el siguiente ejemplo. Se tiene el vector a es igual a 5i menos 4j menos 10k. Ahora se quiere el vector menos 2a. El vector menos 2a es igual menos 2, que va a multiplicar a cada uno de los componentes del vector a. Por lo tanto, el vector menos 2a es igual menos por más menos, 5 por 2 es 10, y menos por menos es más, 2 por 4 es 8, j. Menos por menos es más, 2 por 10 es 20, k. Y ese es el valor del vector menos 2a. Suma y resta de vectores. En resumen, para sumar dos vectores, lo único que se tiene que hacer es sumar las y con las y, o las x con las x con las y, j o j con j, las z con las z o las k con las k entre sí. Y si se quiere restar de la misma manera, resto x con x o y con y, resto las y con las y o las j con j, y resto las z con las z o las k con las k. Se tiene el siguiente ejercicio. Se da los vectores a igual a 5i más 6j menos 10k y el vector b 4i menos 3j más 8k.
Se quiere determinar primero a más b y luego a menos b. El vector a más b es igual. Voy a poner un paréntesis y aquí la i más otro paréntesis y la j y más otro paréntesis y la k. Dentro de cada uno de los paréntesis va a ir los valores que voy a sumar tanto de i como de j y como k. En i tengo los valores de 5 y 4, por lo tanto 5 y 4, y como es la suma, en la mitad le pongo el más. En j tengo el 6 y el menos 3. 6 y el menos 3. En la mitad de los dos va el más, porque estoy sumando. Y en k tengo el menos 10 y el 8. El menos 10 y el 8. Y en la mitad pongo el más porque estoy sumando. Por lo tanto, el vector suma a más b quedaría 5 más 4 es 9 y aquí tengo que hacerle de signos. 6 más por menos es menos y queda 6 menos 3 más 3j. Aquí queda menos 10 más 8 es menos 2k. Y ese sería el valor de la suma a más b. Ahora realicemos la resta. A menos b. De igual manera un paréntesis la i más otro paréntesis la j y más otro paréntesis la k. Recordemos que dentro del paréntesis voy a hacer la resta. Los valores que están junto a la i es el 5 y el 4. Como es la resta, en la mitad le pongo el menos. Los valores de j son el 6 y el menos 3. Y en la mitad le pongo el menos porque es la resta. Y los valores de k son menos 10 y 8. Y en la mitad le pongo el menos. Ahora desarrollemos las operaciones de suma y resta. 5 menos 4 es 1. Simplemente queda i. Aquí es 6, menos por menos más 3. Y 6 más 3 es 9, más 9j. Aquí tengo menos 10, menos 8 es una suma de números negativos. Por lo tanto, al sumar esos números negativos queda menos 18k. Y ese es el valor de la resta. Eso es todo, estimados estudiantes. Que tengan un buen día.